Hola, soy Alexa o Ashley. Y aunque muchas personas tengan la definición de apocalipsis como un fin catastrófico, la palabra apocalipsis en griego significa revelación o quitar el velo. Para entender el final tenemos que conocer el principio. Para entender Apocalipsis tenemos que conocer Génesis. Es increíble cómo en las primeras páginas de la Biblia podemos encontrar tanto, incluyendo el final. En Génesis se desenvuelve una historia que da lugar a la primer profecía, la cual fijará el tema para toda la Biblia. Esta historia nos relata cómo la serpiente, o sea, Satanás, engaña a Eva para que desobedezca a Dios. Dios, ante esta situación, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará la cabeza y tú le magullarás el talón. En este párrafo, en estas palabras, encontramos toda una historia. Lo primero, lo que dice pondré enemistad entre ti y la mujer, nos habla de una riña constante. Cuando dice la mujer no se refiere al sexo femenino, sino que en la Biblia constantemente, para describir a los seguidores de Dios, de Cristo, se le nombra la novia. Entonces, en este caso, cuando dice la mujer, se refiere a ese conjunto, a ese orden celestial de hombres y mujeres y huestes celestiales que conforman el, llamémoslo, equipo de Dios. Entonces, en estas palabras nos está hablando de una riña constante entre el bien y el mal. Después pasa de hablar en plural, descendencia, a hablar en singular, él. Alguien de la descendencia te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Aquí apunta a Jesucristo, el único de la descendencia que ha herido la cabeza de la serpiente. La serpiente le heriría el talón, dice la profecía. Y así fue. Jesucristo fue crucificado y separado de la presencia de Dios por un tiempo corto. Esto aparentó una derrota, pero fue temporal porque Jesucristo resucitó al tercer día y en lugar de ser una derrota resultó una victoria absoluta. Jesucristo ascendió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre. Esta profecía ya se cumplió. La semana antepasada estaba leyendo unos pasajes de la Biblia que al relacionarlos con la situación actual me causaron demasiada tristeza. Hablaban de juicio y castigos. Después, la semana pasada, leí otro versículo, Isaías 52, que me transmitió bastante esperanza y pensé, genial, va a pasar algo. Pero Dios me dijo, no te confundas, Alexa, esto ya pasó. Ese de quien señalan las escrituras es Jesucristo y ya vino. Ya no tienes que esperar a nadie más. Y eso es totalmente cierto. El único que podía vencer al mal ya lo venció. El único que podía darnos salvación ya lo hizo. Cualquiera que lea el Apocalipsis sin antes haber leído algún otro libro de la Biblia o sin entender el contexto o la historia, va a pensar que Dios es un Dios malo. Pero dentro de la Biblia encontramos versículos como este que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O este otro que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero, que envió a su Hijo para ofrecerlo como sacrificio para perdón de nuestros pecados. O el que dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dios es amor y en su infinito amor está el corregirnos. Proverbios 13:24 dice: el que detiene
el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano lo corrige. Es nuestra decisión decidir ser llamados hijos de Dios o enfrentar el castigo por el pecado. Apocalipsis 9:20 nos dice cómo después de catástrofes y plagas, los hombres que no murieron, que sobrevivieron a estas adversidades, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni se arrepintieron de adorar ídolos hechos de piedra, oro, plata, madera, que no oyen ni escuchan. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus hurtos y fornicaciones. La voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda. Esta guerra no es entre hombres y Dios, es entre el bien y el mal. Pero nosotros nos constituimos enemigos de Dios cuando estamos en contra de Él. Apocalipsis 14:9-10 dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe su sello en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Nosotros nos marcamos nuestra frente cuando nuestros pensamientos están apartados de la voluntad de Dios y lo que es agradable para Él. Nos marcamos las manos cuando con nuestros hechos, con nuestras acciones, deshonramos a Dios. De esta manera nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios, aceptando más el mal que lo que le agrada a Dios. Pero nuevamente, si volvemos a Apocalipsis 9, que dice como aún después de todo lo que pasó, no se arrepintieron de las cosas que hicieron. Aquí claramente estamos viendo que habría una diferencia si hubiese arrepentimiento. Apocalipsis es un libro lleno de misterios y de profecías, algunas aterradoras y otras magníficas. Ambas no podemos dimensionarlas, pero lo que considero importante sobre esto es que elijamos el camino que nos lleva a las magníficas en lugar de las aterradoras. Es fantástico cómo en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos regresa a la visión del Génesis. En Apocalipsis 21:3-8 nos habla del final de esta guerra. Nos dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así como cuando Génesis habla de que Dios se paseaba por el Edén, aquel Edén precioso que Dios había hecho para Adán y Eva, se asemeja con este final del Apocalipsis después de esta guerra. Nos regresa a la visión de Dios de vivir con su pueblo, ya sin el mal. Esta vez será diferente. Yo realmente quiero ser de esas personas que vean las calles de oro y las puertas de piedras preciosas. El capítulo 21 del Apocalipsis nos habla de la Nueva Jerusalén y narra escenas preciosas. Realmente indescriptibles que no alcanzo a dimensionar. Prefiero perseguir aquellas que me hacen sonreír a aquellas que me hacen temblar. Yo anhelo ese final.